transformando la manera en que las organizaciones operan, deciden y crean valor. En iCorp creemos que el futuro no se predice, se diseña con la tecnología. Y este espacio busca justamente eso, compartir una visión práctica y anticipada de lo que viene, ¿no? Durante la sesión estaremos acompañados por nuestros especialistas Juan Carlos Ruiz, Paulina Velasco y Jorge Elías Toledo, quienes nos guiarán por los retos y oportunidades que marcarán la evolución de TI hacia el 2026. Gracias nuevamente por estar aquí y por permitirnos ser parte de su transformación digital. Comenzamos. Bueno, empezamos con algo. Vamos a hacer una dinámica para que se haga un poco más ágil esto. Los voy a invitar que en el chat que tenemos por aquí del webinar, vamos a hacer una encuesta diagnóstico. Si nos pueden ir compartiendo por ahí sus respuestas, se los agradeceríamos mucho. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Quién atiende en la empresa una alerta de ataque a las 2:30 de la mañana? Ahí pueden ir contestando. A, nadie. B, el de TI cuando despierta. O C, tenemos alguien que está 24/7. La siguiente pregunta. ¿Está tu organización preparada para procesar y responder a la información 100 veces más rápido que hoy? A, si tenemos automatización y análisis avanzado implementado. B, en parte, pero nos falta integración y escalabilidad. C, apenas estamos empezando a automatizar procesos clave. O D, no, seguimos operando en gran forma, en parte manual, ¿no? Ok, otra preguntita que tenemos por ahí. ¿Qué rol debería de tener la inteligencia artificial en las decisiones de tu empresa para el 2026? A, soporte, análisis, alertas y recomendaciones. B, copiloto, toma de decisiones en conjunto con humanos. C, autónomo, decisiones operativas automatizadas. D, no deberían de tomar decisiones, solamente informar. Y la pregunta número 4 es, ¿qué porcentaje del tiempo de tu equipo de TI se dedica hoy a tareas repetitivas? A, menos del 20%, B, entre el 20 y el 40%, C, entre el 40 y 60%, D, más del 60%. Espero que por aquí nos hayan podido contestar todos. Veo que sí, que están aquí muy activos. Muchas gracias. Y pues bueno, a continuación les vamos a mostrar la agenda de nuestro webinar. Primero empezaremos por la parte de un contexto, luego hablaremos de las tendencias de TI en el 2026, la parte de ciberseguridad en auge, la parte de automatización más inteligencia artificial, más IPA. Luego veremos la parte de la visión de TI hacia el 2026. Entraremos en conclusiones y luego habrá un cierre. Ok, el futuro no se predice, se diseña desde la tecnología, como lo comenté anteriormente. Le voy a dar continuidad por aquí a Juan Carlos Ruiz. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Gracias, Norma. Bueno, pues sí, vamos a empezar la plática. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que ya se unieron y por seguirnos acompañando en estas pláticas. Vamos a hablar ahorita un poco sobre el contexto de qué es lo que se viene para 2026. Vamos a revisar ahorita, pues, en dónde están marcadas más las inversiones de acuerdo a diversos estudios. También cuáles son las prioridades y retos de los CEOs para 2026. Entonces, empezando por la parte de inversiones, tenemos por aquí un estudio de Gartner que nos dice que para 2026 el gasto mundial en TI va a ser alrededor de los 6 billones de dólares. Y esto representa un crecimiento comparado con el 2025, con el año que va corriendo, del 9.8%. Si analizamos un poco esta cifra, nos dice bastante, ¿no? O sea, el que se incremente el presupuesto en TI en un 9.8% indica que las organizaciones, pues definitivamente se están
o existe la tendencia de seguir, ¿no? Invirtiendo en la tecnología, en las nuevas tecnologías que están saliendo y que no se ha detenido. Las empresas buscan la competitividad y siguen incrementando sus presupuestos en TI. Hablando de sistemas de centros de datos, se va a incrementar la inversión de lo que va de este año de 489 mil millones a 582 mil millones. Sigue la tendencia, ¿no? Creciente en cuanto a inversiones de TI. Ahora, algo muy importante y de lo que se habla mucho, ¿no? Actualmente, el tema de la IA. También se están pues viendo tendencias en cuanto a inversión de las empresas que están volteando a ver la IA como un factor que los puede detonar competitivamente, ¿no? Por ejemplo, el software que habilita a la inteligencia artificial, hablando de datos, nube, infraestructura, eh, estamos hablando para el año que viene de una inversión de 1.4 billones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 15.2% de acuerdo a un estudio de Gartner. Y ya hablando en sí de la IA, se prevé una inversión de 2 billones de dólares para el año 2026. Entonces, aquí hay una tendencia muy clara, ¿no? De las organizaciones en cuanto a la IA y en cuanto a seguir invirtiendo en las tecnologías emergentes o las tecnologías que ya se tienen haciendo actualizaciones de la parte de TI. Después, si nos pasamos a las prioridades también de acuerdo a diferentes estudios, ¿qué están marcando como prioridades los CEOs en las organizaciones? El 50% de ellos, su prioridad la pone en la IA, en la automatización y en el procesamiento, ¿no? En la explotación de los datos. Un 25% de ellos marca que su prioridad va a ser en la parte de ciberseguridad y cumplimiento. Que también, ¿no? El tema sumado a la IA, los dos puntos que se ven estratégicos para el 2026, como que se están centrando en estos dos temas, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Un 30% de los encuestados, perdón, marcaron que su prioridad va a estar en la eficiencia, en la optimización y modernización de su infraestructura. Y un 15% marcó su prioridad en migraciones digitales, migraciones hacia la nube, migraciones que los hagan más eficientes, migraciones que los ayuden a modernizar su operación. Entonces, aquí tenemos, ¿no? También lo que las grandes organizaciones están marcando como prioridades para el año 2026 y pues bueno, como los dos grandes rubros que podemos ver aquí, también con la parte de optimización de infraestructura, sigue siendo la IA y la ciberseguridad. Y ya por último, para terminar con esta parte del contexto y dar paso a los siguientes temas de la plática, vemos cómo se ven las tecnologías de la información en el 2026, ¿no? El 33% de los CEOs en Latinoamérica consideran que el rol debe ir cambiando. O sea, las TI ya no son esa parte que habilita nada más la operación de una organización, ya no se ven ellos como los que mantienen la tecnología para que la organización pueda seguir funcionando o que irla optimizando, irla haciendo más competitiva, sino que también ya tienen que voltear a ver o voltear a verse como generadores de ingresos. Esto quiere decir que los CEOs ya son parte del negocio. O sea, las decisiones que ellos tomen, las tecnologías que ellos adopten deben de ir encaminadas a generar negocio y no solo a habilitar la operación de la organización. ¿Y cuáles son algunas de sus prioridades? Lo habíamos platicado. Seguridad integral. Esto quiere decir que están pensando en la seguridad de la infraestructura propia, de los servicios en la nube, de la información, de la seguridad de la información de terceros. O sea, ya se ve la seguridad como un todo. Para ellos, ¿no? O sea, ven la seguridad como un todo,
de acuerdo a cómo va cambiando la tecnología y que ahora tenemos pues muchos ambientes, ¿no? Ahora tenemos software en la nube, infraestructura en la nube, plataformas en la nube, y información en nuestros centros de datos, también información o equipamiento de las organizaciones en centros de datos rentados, tenemos usuarios home office, usuarios remotos. Entonces, la seguridad ya se volvió compleja, ¿no? Y es lo que ellos marcan, que una de sus prioridades es tener esa seguridad integral. La resiliencia cibernética, ¿no? Pues ahorita, como todos lo sabemos, hay muchos ataques, las empresas que están adoptando mucha tecnología, pues están conscientes que eso lleva riesgos, ¿no? Y esos riesgos también los ven pues estas personas que se dedican a vulnerarlos y hacer ataques a las empresas. Entonces, pues tenemos que tener esos planes de resiliencia cibernética, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para seguir operando si somos atacados o también si tenemos fallas, nuestras migraciones, todo lo que se considera que vimos en las láminas anteriores, pues cómo vamos a hacer una estrategia para mantener esa resiliencia. Y la gestión de riesgos, ¿no? Que es algo que ahora mucho por cumplimiento, los marcos de mejores prácticas y algunas normativas, pues exigen que se haga esa gestión de riesgos y que se tomen acciones, ¿no? En cuanto a estos riesgos son detectados. Hay énfasis en las tecnologías que permitan operar en entornos cambiantes y ahora regulados, y también la inteligencia artificial y la innovación, ¿no? Estos son ya vistos como puntos clave para la competitividad de las empresas y lo que hablábamos en el primer punto, ¿no? Que también ayuden a la organización a generar ingresos, a generar negocio, que no nos quedemos nada más en la parte operativa. Entonces, si pudiéramos sacar unas conclusiones ahorita de estas tres láminas en donde revisamos, pues algunas estadísticas, ¿no? Que marcan ya estudios para el 2026, estamos viendo como un punto importante que los CEOs se están redefiniendo. Su papel ya no es de mantener operación, sino que son impulsores de la innovación, que son impulsores también de la estrategia del negocio y que se transforman en un habilitador de ingresos. Ya son un punto importante en la estrategia de las organizaciones para la generación de ingresos. Y que su foco se está centrando en la seguridad y en el uso de estas tecnologías que están cada vez más en uso, como es la inteligencia artificial. Y también platicamos, ¿no? Los retos más importantes es la presión presupuestaria, claro, eso siempre ha sido un tema en las organizaciones, la alta competencia tecnológica, hay muchas empresas que están adoptando mucha tecnología, que están automatizando, que están haciendo uso de inteligencia artificial, que están haciendo ya o explotando la información que están generando, y eso provoca que las empresas de su mismo sector pues tengan esa presión, ¿no? De tener tecnología que no los dejen atrás. Por supuesto, entre sus retos está la ciberseguridad, la eficiencia operativa y el uso de la IA, ¿no? Como un habilitador competitivo para la organización. Entonces, pues, hasta aquí esta parte de tendencias para el 2026. Suena bastante interesante que las inversiones estimadas siguen creciendo en TI y que el foco se está centrando en la inteligencia artificial y en la seguridad o en la ciberseguridad de las organizaciones. Entonces, pues vamos a seguir con la plática. Le voy a devolver la palabra a mi compañera Norma para que nos hable un poco sobre el tema de ciberseguridad, ¿no? Que es uno de los puntos foco para el 2026. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahorita en la parte de ciberseguridad. Como saben, pues en México más del 70% de los ataques se detectan después de que ya se generó un impacto, ¿no? Esto nos reflexionamos y hacemos una pregunta de ¿qué tan confiado estás ahorita, ¿no? Bueno, vamos a hablar en cuanto a la parte de la ciberseguridad. La ciberseguridad
ahorita se ha convertido, pues obviamente, como lo dijo Juan Carlos, en uno de los temas mucho más prioritarios para las organizaciones en el 2026, porque el nivel de riesgo digital es mucho más alto de lo que hemos visto en la última década. Ahora la velocidad del ataque ha superado la velocidad de detección. Los adversarios ahora pues utilizan automatización, utilizan inteligencia artificial y explotación de credenciales para vulnerar empresas en minutos, ya no en días. Ahora ya lo hacen mucho más ágil y mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahora también las empresas, por ejemplo, ya están mucho más digitalizadas, ya trabajamos en entornos híbridos, dependemos de nubes, de IoT o integraciones externas. ¿Y esto qué genera? Pues que la superficie de ataque sea mucho más grande, ¿no? Crece, ¿no? También la parte, por ejemplo, de las regulaciones, por ejemplo, es ahora ya mucho más estricta. La responsabilidad ya se vuelve en un nivel mucho más ejecutivo. El no cumplir controles mínimos ahora implica también pues riesgos legales, reputacionales y financieros, ¿no? Por eso ahora el enfoque del 2026 es claro, no es sí invertir en ciberseguridad, ¿no? Fíjense cómo lo acabo de decir. No es sí invertir en ciberseguridad, sino el buscar un cómo. ¿Cómo aseguro yo resiliencia? ¿Cómo aseguro continuidad? ¿Cómo aseguro ventaja competitiva, no? Entonces, todo esto nos lleva hacia eso, como lo platiqué. Y pues bueno, una de las estrategias comerciales que podemos tener en cuanto a la parte de seguridad es justamente tener un SOC administrado, un servicio de SOC administrado. ¿Por qué? Porque esto lleva a tener una seguridad, digamos, la parte de personas, de monitoreo, de tecnología, en la cual, pues obviamente tenemos un monitoreo 24/7 de tu infraestructura, de tu correlación de eventos, el detectar todos aquellos comportamientos anómalos, maliciosos, y poder reaccionar antes de que el impacto se materialice en una fuga de datos o en una operación detenida o en un daño reputacional, ¿no? Ahorita mismo les pregunto yo a ustedes, ¿quién está vigilando cuando su equipo no está conectado, no? Entonces, pues bueno, una de las reflexiones de esto es justamente poder cubrirnos con este tipo de servicios, en el cual, pues obviamente en iCorp tenemos nuestro SOC y los invitamos que puedan ir a visitarlo, pueden a tomar aquí lo puso Sara en el chat, para que puedan agendar una cita para que puedan conocerlos, ¿no? Bueno, a esto le doy sede a mi compañera Paulina, así que adelante, Paulina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este tema que yo voy a tratar me parece que es muy relevante, ahora no solamente por las tendencias, pero seguramente porque ustedes ya han estado con estos temas iniciando, por lo menos pensando iniciar en sus áreas de TI. Por eso me interesa empezar con esta reflexión. ¿Ustedes qué piensan? Realmente, si quieren hacer comentarios, el que quiera comentar me encantaría. Aquí mi idea de presentarles todo esto es justamente el tema de inteligencia artificial, pues no es un software que se va a ejecutar y no va a interactuar con nosotros, ¿no? La IA interactúa ahora ya con nosotros, con los humanos, y es de lo que vamos a hablar, así que a mí me gustaría que esto no fuera como un monólogo, sino que ustedes también participen y comenten o hacen la manita de algo que les guste o lo que no les guste. Ustedes realmente, ¿quién cree que la IA sí les va a devolver tiempo para pensar? Si quieren poner su manita para arriba o para abajo, o realmente les está quitando esa capacidad de pensamiento. Sí, comentan por favor ahí. Bien. Bien, excelente. Gracias de verdad por participar. Pues justamente, ¿no? La idea de la IA es volver a nosotros tener que pensar, porque la IA no nos va a sustituir. La inteligencia artificial no viene a sustituir la inteligencia porque no se puede igualar. La inteligencia artificial simula la inteligencia
de una persona, pero ¿qué nos va a permitir? Y ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? Nos va a quitar talacha, nos va a quitar muchas cosas donde vamos a poder hacer y realmente nos vamos a volver más estratégicos, como ya habló Juan Carlos, pero vamos a revisar un poquito más a detalle este tema. Entonces, hay que pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros dentro de nuestras empresas con la inteligencia artificial? Esta avanza, pues avanza ya cada 2 meses, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Esa es parte de una reflexión que tenemos que pensar hacia dónde vamos en ese 2026. Bueno, aquí inicio con estas 3 fuerzas que redefinen el área de TI, que ya habló algo Juan Carlos en esa parte también. Uno es la inteligencia artificial generativa, que como su nombre lo dice, va a generar, ¿sí? Va a generar contenido nuevo, va a generar audios, va a generar videos, va a generar cosas nuevas. ¿Qué es eso, no? ¿Con qué se come? Porque a lo mejor muchos hablan de eso y dicen, ah, sí, claro, y pues no entendemos bien los conceptos. Y creo que aquí lo importante es saber no solamente hacia dónde vamos, sino de qué se trata esto, hacia dónde vamos en el 2026, ¿no? Eso es una tecnología basada en un modelo de probabilidad para predecir patrones y generar nuevo contenido. Seguramente todos han llegado a usar mínimo ChatGPT, Gemini, Copilot. Yo creo que aquí la mayoría, a ver, ¿quién ha utilizado este tipo de herramientas ya de ella? Aunque sea de manera personal. Pues yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Simplemente en el tema personal queremos consultar algo, ya no lo hacemos a través de Google, lo hacemos a través de ChatGPT, hacia la versión gratuita o el que quiera la tiene hasta en su celular para hacer preguntas. Entonces, esto pues ya tiene que volverse parte del día a día, pero aquí lo importante es cómo lo vamos a incorporar con un área de TI. Pues la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar para todo ese tipo de cosas de automatización, porque la automatización, ahorita vamos a hablar de esa diferencia, es para generar cosas nuevas, modelos, o sea, aquí vamos a entrenar a la inteligencia para que los modelos puedan respondernos con resultados coherentes, relevantes y que no con respuestas de alucinación, como ahora se menciona cuando la IA contesta de manera extraña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la clave para conectarnos con la inteligencia artificial. Tenemos que darle reglas claras, preguntas claras, instrucciones claras para que nos conteste resultados realmente contundentes. Esa es la clave. Y es los famosos prompts, ¿sí? Cuando yo le pregunto algo a la IA, yo voy a poner instrucciones. Esas instrucciones se llaman prompts. Entonces, ahí es muy importante porque también la IA se va a alimentar de todo ese contexto que le vamos dando, esa información para el entrenamiento de los modelos. Entonces, de ahí es donde aprende la IA para poder tener una mejor respuesta. Por eso hablamos de que simula la inteligencia, porque no está pensando, está revisando todo lo que tiene para poder de alguna manera sacar conclusiones, pero sí para tomar decisiones. Esa es una de las fuerzas. La otra es la automatización inteligente. Seguramente en sus organizaciones pues ya han hecho cosas de automatización, de lo que es RPA, ¿no? Robotic Process Automation. Ahora, pues ya evoluciona la automatización hacia lo que es automation, automatización inteligente o intelligent process automation. ¿Por qué? Porque va a combinar, digamos, 2 cosas. Una, donde antes solamente metíamos reglas claras para seguir ciertas decisiones, bueno, no decisiones, sino respuestas de acuerdo a un árbol de decisión o ciertos criterios. Aquí ahora ya vamos a incorporar la inteligencia artificial generativa también. Vamos a incorporar lo que es el process mining, machine learning, inteligencia artificial generativa para poder aprender y detectar excepciones. Entonces ahí es donde digamos que la IA empieza a pensar un poquito, a tomar decisiones contextuales. Y para que esto sea más claro, en el siguiente slide vamos a presentar un ejemplo de una automatización con IA. ¿Hacia dónde va esta automatización inteligente? Principalmente se ha utilizado en la automatización de procesos de soporte de TI, de cuestiones de back office, de gestión de incidentes, de también administración de infraestructura, en fin. Hay muchos ejemplos ya que
que se están haciendo para poder incorporar automatización con inteligencia artificial. Y les voy a presentar uno para que más o menos el que no haya hecho o no ha visto todavía, que vea de, pues, con qué se come este tema, ¿no? Y por otro lado, otra de las fuerzas es, pues, ¿cómo la voy a incorporar a las organizaciones? Y ahí vienen este tipo de servicios que ahora se llama Artificial Intelligence as a Service, que es, ¿cómo voy a ser un aliado estratégico de las empresas para que habiliten dentro de las organizaciones todas sus capacidades de inteligencia para las diferentes unidades de negocio, donde se puedan hacer automatizaciones, diseñar, integrar, evaluar, controlar y de esa manera ser un brazo de TI para que entonces permita que permee toda esta adopción de la inteligencia artificial, porque no nomás es decir la voy a usar por la voy a usar. Necesitamos hacer dentro de las organizaciones un marco de gobierno de inteligencia artificial, tener que estar alineadas con la norma de ISO 27001 para asegurar información, viene la norma 42001 con el tema de la gestión de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa dentro de las áreas de TI? ¿Qué es lo normal? Pues están enfocados en el core de negocio. Entonces, este tipo de servicios que ofrecemos las empresas de consultoría de TI es justamente para que puedan empezar a adoptar esta adopción y puedan generar valor. ¿Por qué? Pues porque la idea es que con este tipo de tecnologías se trabaje más rápido, con menos errores y se habilite la competitividad. Entonces, son estas tres fuerzas que se van a empezar a ver en todas las organizaciones de cómo se van a empezar a tener otro impacto. Y bueno, y aquí les vamos a presentar no sé, ahí, Sari, si tú puedes darle clic. Hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a ver a nuestro agente inteligente por medio del canal de Teams para un proceso de onboarding. En este caso, lo que sucederá es que el agente de inteligencia artificial nos va a pedir... Perdón, aquí en el cuadrito, perdón, disculpen, aquí en el cuadrito de abajo, aquí a la derecha, aquí, ahí, para que lo puedan ver y lo puedan escuchar correctamente. Es un ejemplo Hola. de un ticket, digamos, de onboarding, que seguramente en muchas mesas de soporte tienen diferentes tipos de tickets, ¿no? De resolución. No sé, por ejemplo, reseteo de password, alta de usuarios, alta en Active Directory, etcétera. Este es un ejemplo para un onboarding de un nuevo colaborador en una empresa. Eso y vamos a empezar. Nos dice, bienvenido al asistente virtual, estaré aquí para apoyarte con tus dudas o incidentes. Dime qué quieres realizar hoy, reportar un incidente, hacer una solicitud o tengo una duda, pregunta. En este caso, al ser un proceso de onboarding, sería hacer una solicitud de onboarding. Entonces aquí ya tenemos qué solicitud tienes y le vamos a poner, quiero realizar un proceso de onboarding para un nuevo colaborador que llega. Este mensaje se puede enviar de la forma que sea, ya que con inteligencia artificial lo interpretamos y lo asignamos a un agente que estará encargado de este proceso. Aquí ya nos contesta, para realizar el proceso correctamente será necesario que me brindes algunos datos. En este caso, primero, nos pide el nombre completo del nuevo colaborador, que en este caso será Nicolás Ponce Ramírez como ejemplo. Aquí tenemos ya el nombre. Ahora nos dice, perfecto, ahora ingresa el departamento al que ingresará este nuevo colaborador. En este caso va a ser R&D. Lo enviamos y ahora nos pide la fecha de ingreso. En este caso será el 21 del 6 del 2025. Enviamos estos datos y nos dice, muy bien, ahora crearé un ticket para el seguimiento de este registro. Espera unos segundos. Aquí nos da la animación de que está escribiendo y nos dice, perfecto, tu ticket ha sido creado con el número 621. Ahora descarga el siguiente formato del proceso de onboarding y llénalo con los datos del colaborador y envíalo. Pero antes de eso vamos a ir a validar a nuestro gestor de tickets que efectivamente el ticket 621 se ha creado. Y aquí ya tenemos el ticket 621. Se solicita la creación del perfil de onboarding para Nicolás Ponce Ramírez, que ingresará el 21 de junio del 2025 al departamento de R&D. El requester, que en este caso somos nosotros, Gustavo Morales, modo chatbot, categoría onboarding y su categoría registro de colaborador. Como podemos notar, se registró con un estado de registrando datos, ya que nos pidió que descargáramos un formato en PDF y lo llenáramos, por lo que se creó en un estatus de registrando datos. Vamos a más detalles y podemos notar que se guardó en cada campo individual el nombre completo del colaborador, el departamento, la fecha de ingreso, categoría, subcategoría, en estado de registrando datos, modo chatbot, el solicitante, el sitio y toda la información que hasta el momento hemos recopilado de este ticket. Vamos a seguir con nuestro chatbot, donde nos dice que tenemos una plantilla para descargar. Le damos clic. Y como podemos notar, está el formato del proceso de onboarding, donde nos da el nombre completo del colaborador, fecha de ingreso, departamento área, si requiere equipo de cómputo, sí o no, la ubicación física o remota, la ubicación, nombre del jefe directo, email del jefe directo, aplicaciones con acceso necesarias, si requiere software adicional u observaciones adicionales, así como el nombre y la firma de quien llenaría este registro. Este solo es un ejemplo de cómo funcionaría. En este caso ya tenemos un formato llenado, donde aquí lo voy a mostrar.
con el nombre de Nicolás Ponce Ramírez, la fecha de ingreso el 21 del 6 del 2025, el departamento área que es RID, si requiere equipo de cómputo, la ubicación física, nombre del jefe directo que es Narciso Roberto Martínez, el email, aplicaciones con acceso necesarias y si requiere software adicional como observaciones adicionales. Entonces vamos a enviarle justamente este documento ya llenado a nuestro chatbot, vamos a adjuntar un nuevo documento, cargar desde el dispositivo y ponemos nuestro documento. En este caso lo enviamos. Y sigue la animación de que está escribiendo este chatbot. Nos dice, perfecto, hemos terminado, puedes dar seguimiento al ticket con los siguientes datos. Número del ticket, 621, fecha de registro, sujeto, descripción, que son todos los datos que ya habíamos visto en nuestro gestor de tickets. Aquí nos dice que debemos de dar seguimiento, esto ya que posiblemente se te contactará para indicarte si fue aprobada o no. Regresamos nuevamente a nuestro gestor de tickets y vamos a validar en qué estado se encuentra nuestra solicitud, que en este caso está en aprobación, ya que, como notamos, pasa un proceso de aprobación que ya sería por otra persona y aquí nos dice favor de revisar los detalles en el ticket, además de validar con el archivo adjunto para así poder aprobar la solicitud o en su defecto rechazar. Para aprobar esta solicitud es suficiente con cerrar esta tarea, en cambio para rechazar tendrás que cambiar el estatus a rechazado. En este caso solo la vamos a completar para indicar que fue aprobada esta solicitud. Una vez que ya lo pusimos como cerrado, vamos a validar que igual ya está el ticket creado acá con su archivo adjunto, que es justamente el que habíamos visto en la parte anterior que le subimos al chatbot. Esto de manera automática se adjunta a nuestro ticket. Vamos a actualizar el ticket para validar que ya se creó en base a esta aprobación nuevas cosas. Como podemos notar, ya está en un estatus de aprobado y se crearon dos acciones: dar de alta al colaborador, en este caso para Narciso Roberto, y uno de acceso. Bueno, aquí se cortó, pero aquí la idea era que vieran, para no hacerlo más largo porque no nos da el tiempo, cómo es una automatización inteligente, de cómo está incorporando, el inicio se fija, no importa cómo yo le escriba, a través de Natural Language Processing, que es parte de inteligencia artificial, va a poder detectar lo que estoy diciendo. Si se cambiara de idioma y alguien empieza a hablar en inglés, escribir en inglés, pues va a hacer la traducción simultánea y va a contestar también en inglés. Entonces, son de las incorporaciones que se van haciendo y obviamente de modelos que también se van entrenando. Pero es para que vieran un ejemplo, espero que haya sido ilustrativo de lo que es automatización con inteligencia artificial, que es a diferencia de un chatbot tradicional que simplemente contestaría preguntas a través de un árbol de decisión dando respuestas, pero hasta ahí queda. Esa es una diferencia entre RPA y la parte de IVA. Bueno, y aquí ya empezamos a ver el tema de que estamos viendo estas fuerzas, estamos viendo cómo se está incorporando la inteligencia artificial y a dónde va el área de TI. Ya lo habló Juan Carlos de los cambios estratégicos que tiene que tener la parte de TI, la cabeza de TI, el director de TI ya se convierte, en vez de Chief Information Officer, se va a convertir en Chief Intelligence Officer. ¿Por qué? Porque su rol va a ser 100% estratégico y va a incrementar la parte de la eficiencia operativa, pero esto pues va a convertir en un área donde va a generar soluciones estratégicas. Ya no va a ser una mera, área que opera las cosas. Entonces, yo no sé si ustedes puedan comentar o decir, ¿qué están haciendo ustedes dentro de sus organizaciones o de sus áreas de TI? ¿Están haciendo ya una transformación? ¿Están pensando en hacer esos cambios? Transformar la operación de TI a través de automatizaciones, por lo menos de RPA, cómo ser un aliado más bien, no un área de staff, sino un área donde se alinea con la visión estratégica de la organización y habilita para que se logren los resultados. ¿Qué opinan? ¿Ya están empezando ustedes a hacerlo? ¿Están integrando todo este tipo? Si quiere comentar quién sí o no están de acuerdo, si están de acuerdo que justamente el futuro, como bien dice aquí, el futuro no es humano artificial, sino es humano más artificial. Comenten si alguien quiere comentar algo o decir que no, que esto todavía no es real, que no está pasando en las organizaciones, pues obviamente se vale porque eso es lo que viene. Bueno, vamos a seguir entonces, gracias. Esto hace que no solamente cambie desde la parte estratégica de un director de TI, sino también va a cambiar los roles de TI. Va a cambiar los roles porque ahora ya no vamos a tener desarrolladores de software que tengan que hacer código. Ahora ya realmente nosotros aprendimos código, todos los que hemos estudiado ingeniería en sistemas seguramente pues aprendimos a hacer código para poder hacer un programa en diferentes lenguajes de programación, etcétera. Pero ahora ya las nuevas generaciones no van a aprender a hacer código, van a aprender a hablar con la inteligencia artificial.
a tener, se dice que los desarrolladores de ahora que se llaman AI Augmentation o Augmented Developers son programadores que van a conversar, es el arte de conversar con la inteligencia artificial. Va a haber lo que son prompt engineers, ¿no? O sea, las instrucciones, los prompts que son las instrucciones que se da a la inteligencia artificial, pues se van a dedicar a diseñar prompts y la lógica conversacional a través del contexto de la organización. Esos van a ser los prompt engineers. Va a haber también AI infrastructure engineers, que así como un ingeniero civil va a construye puentes para que pasen personas o vehículos, este AI infrastructure engineer va a construir puentes tecnológicos. ¿Qué es esto? Es por donde van a viajar los datos y los modelos de la inteligencia artificial. Digamos, es para que tengan el comparativo. Va a existir, aquí hablamos también de la parte de seguridad. Es decir, va a haber quien va a asegurarse, va a haber el IA Security Engineer, que va a proteger los modelos y datos contra los ataques, contra manipulación. Va a haber lo que son Data Curator o Data Steward, que también se llama, que van a ser los que cuidan, organizan y garantizan la calidad de los datos, ¿no? Como un bibliotecario, que realmente va a asegurar que los libros estén clasificados, completos y actualizados. Entonces, todo esto es lo que nos va a venir y tenemos que prepararnos para hacer ese cambio dentro de las áreas de TI. ¿Cómo va a cambiar el rol desde el Chief Information Officer hacia un Intelligent Officer y así también los roles que están dentro de la organización? Creo que esto, pues todos estamos en este camino dentro de las organizaciones. Y por otro lado, perdón, ¿qué es lo que va a empezar a hacer el área de TI? Va a ser pues como un centro de excelencia, pero ya no un centro de excelencia para hacer bots. Va a ser a generar la parte de lo que se llaman agentes, un ecosistema de agentes. Seguramente, o díganme si han oído hablar del tema de agentes de AI. ¿Quién ya sabe lo que es un agente de AI? Si quiere levantar la manita, o más bien, ¿quién no conoce lo que es un agente de AI? ¿O han escuchado el término? Bueno, ese término seguramente lo van a estar escuchando constantemente ya, porque es el asistente digital ahora, pero no es el que va a responder preguntas, sino el que va a hacer cosas. Es decir, como decía, un chavo tradicional me va a responder preguntas y ya. Aquí un agente entiende lo que le estoy diciendo, va a interactuar conmigo, va a buscar la información, va a tomar decisiones y va a ejecutar acciones para lograr el objetivo que se tiene. Y aquí, si les interesa este tema para conocer sobre cómo se hace un agente, cómo se crea un agente, aquí vean una liga, si la va a compartir Sara, para una masterclass de creación de agentes. Entonces, los que quieran participar, no sé el cupo qué cupo haya, pero los que quieran, bueno, pues se conectan a esta liga, comparte sus datos para invitarlos a esta masterclass de creación de agentes. Y esto es el futuro realmente, ¿no? Entonces, vamos a interactuar ya no con humanos, vamos a interactuar con agentes de inteligencia artificial, que también nosotros tenemos que saber interactuar con ellos y es la comunicación ahora diferente que vamos a tener. Por eso aquí dice un modelo de inteligencia artificial responde, un agente de IA actúa. Esa es la diferencia entre la parte de un agente y lo que es inteligencia artificial a través de los prompts. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo este tema que obviamente es lo más novedoso que existe ahora? Perfecto, muchas gracias. Bueno, y esto es simplemente datos duros que no podemos dejar pasar de lo que está sucediendo en las organizaciones, donde ya el 78% ya está implementando alguna solución con inteligencia artificial, ya 80% de los equipos de TI ya están haciendo optimizaciones de los procesos internos para tareas de soporte de TI. El 80% ya lo está haciendo. Se habla de este tipo de estadísticas de Gartner, de IBM, de McKinsey. 1 de cada 3 empresas reporta que la inteligencia artificial pues ya se utiliza, ya seguramente todos los hemos utilizado, aunque sea en nuestro día a día. Entonces, hacia allá vamos y es donde nosotros tenemos que empezar a realmente a pensar cómo vamos a hacer esos cambios dentro de nuestras áreas de TI. Y bueno, aquí yo los dejo y dejo a mi compañero Elías para que les hable de esta visión de lo que es un área de TI hacia este rumbo. Gracias.
Gracias, Pau. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me invitaron a esta plática justo para, bueno, yo estoy a cargo de toda la parte de infraestructura de la organización, y me invitaron a esta plática justo para que les comente cómo hemos llevado el tema de este crecimiento, esta evolución de la que hemos estado platicando en todo este rato que llevamos. Bueno, cuando hablamos de transformación digital, solemos pensar en grandes palabras como innovación, inteligencia artificial, automatización, seguridad y las demás que se han mencionado aquí. Pero la realidad es que nada de eso cobra sentido si no se traduce en resultados reales. En nuestro caso, los últimos años no han sido solo de adaptación, sino de evolución. Pasamos de simplemente reaccionar a los cambios tecnológicos a usarlos como una palanca para crear más valor. Y ese cambio de mentalidad fue lo que nos permitió escribir una verdadera historia de éxito para nuestro departamento. 2025 fue un año decisivo. Representó la culminación de la visión que iniciamos en el 2020, que fue construir una infraestructura tecnológica sólida, inteligente y alineada con las necesidades del negocio. Pero más importante aún, todo este esfuerzo tuvo un propósito claro: habilitar la competitividad de nuestros clientes, como nuestro mantra. Cada proyecto, cada inversión y cada integración tecnológica estuvieron orientados a este objetivo: que nuestros clientes puedan operar con más agilidad, más seguridad y más capacidad de respuesta frente a un entorno cada vez más exigente. Uno de los grandes pasos fue consolidar un ecosistema de seguridad verdaderamente conectado. Algunos de los proyectos que realizamos fue buscar un SOC que no solo fuera un monitor, sino que se integrara con nuestras plataformas para reaccionar antes de que un incidente se convierta en problema. Conectamos servidores, de manera que los cambios o accesos no programados se detecten casi de inmediato. Integramos nuestros firewalls para tener visibilidad completa de lo que entra y sale del entorno, y por supuesto fortalecimos la integración de nuestro EDR, que se convirtió en la fuente principal de inteligencia sobre comportamientos anómalos en los endpoints. En conjunto, todo este entorno alimenta al SOC con información en tiempo real, permitiéndole correlacionar eventos y tomar decisiones más rápidas y precisas. Dejamos de depender de alertas dispersas y pasamos a contar con una red de defensa coordinada capaz de aprender y adaptarse con cada evento. Pero el cambio más disruptivo vino de la mano de la inteligencia artificial. Incorporamos agentes de IA en nuestros procesos internos, especialmente en soporte e infraestructura. Hoy esos agentes son capaces de diagnosticar y analizar causas raíz de incidentes en una fracción de tiempo que antes tomábamos. En algunos casos hemos reducido hasta 6 veces el tiempo de resolución. Y eso se tradujo no solo en eficiencia, sino en algo aún más importante: una mejor experiencia para nuestros colaboradores. Porque automatizar, y lo dijo hace rato, no es quitarle el trabajo a las personas, sino devolverles el tiempo para enfocarse en lo que realmente importa. También dimos un salto en la automatización operativa. Integramos IA con RPA en los canales de atención, lo que nos permitió responder de forma más ágil, más consciente y con una trazabilidad que antes era impensable. Todo esto lo logramos con una visión clara: invertir donde se genera valor. No se trató de gastar más, sino de gastar mejor. Cada decisión presupuestal tuvo como criterio la eficiencia, la resiliencia y la mejora continua. Lo comentaba Juan Carlos hace rato. Ese enfoque nos permitió justificar proyectos estratégicos ante la dirección con un argumento simple: esto no es un gasto, es inversión en competitividad. Y si 2025 fue año de consolidar, 2026 será el año de expandir. Nuestra visión está centrada en evolucionar de una seguridad reactiva a una seguridad inteligente, donde el SOC no solo detecte, sino que actúe automáticamente ante eventos críticos. Estamos fortaleciendo aún más nuestro EDR para que tenga capacidad de contención inmediata y busquemos integrar controles basados en IA que nos permita identificar patrones anómalos y responder en segundos y no en horas. Pero también estamos ampliando nuestra estrategia hacia servicios avanzados de ciberseguridad, como simulaciones de phishing para fortalecer la conciencia de los usuarios, pruebas de penetración para anticiparnos a vulnerabilidades y herramientas de protección de marca que salvaguarden nuestra presencia digital. Queremos un ecosistema vivo, proactivo y evolutivo.
que no solo proteja a la organización, sino que potencie la operación de nuestros clientes. Esa visión también implica una nueva forma de entender el valor del dato. No buscamos acumular información, sino convertirla en conocimiento útil. Del dato al valor, y no es un eslogan, es una práctica diaria. Datos que alimentan la inteligencia, inteligencia que impulsa la acción y acción que genera confianza. Porque al final la tecnología solo tiene sentido cuando se convierte en confianza. Confianza de nuestros equipos, de nuestros socios y por supuesto de nuestros clientes. Así que cuando pensamos en el futuro, no lo vemos como un destino al que hay que llegar, sino como una construcción constante, como lo ha estado mencionando Pau. Nuestra historia de éxito no está escrita en una presentación ni en un informe de resultados, está escrita en cada incidente resuelto más rápido, en cada proceso automatizado, en cada cliente que hoy puede competir mejor gracias a la tecnología. Y hacia 2026, esta historia continúa, no con una infraestructura, con una infraestructura más inteligente, una seguridad más autónoma y una organización más preparada para lo que viene. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Y bueno, Gracias. vamos aquí avanzando con las conclusiones, que creo que es relevante siempre hacer un recap, ¿no? Al final, perdón, gracias. O sea, al final, para entender, empezamos con el tema de hacia dónde va todo lo que es el área de TI, que comentaron al inicio. El tema de ciberseguridad es muy relevante y creo que eso, pues todos lo podemos entender. Yo creo que actualmente, por ejemplo, tener un seguro de gastos médicos, pues nos da tranquilidad y paz, ¿no? Como personas. Así es un tema de un servicio de SOC. Nos da la paz y la tranquilidad que aunque mi equipo de TI está al frente de la infraestructura y yo tengo firewalls, tengo antivirus, tengo todo este tipo de cosas, pues nos va a permitir a través de un servicio que esté monitoreado 24/7, que cuando estemos en horarios inhábiles, de todas maneras se van a detectar las problemáticas que existen en ese tema. Creo que eso es algo como un examen de conciencia que ahora hacemos las áreas de TI para poder tener toda la seguridad de que no vamos a sufrir de un phishing, de cualquier tipo de ataque o de ciberataque. Eso es por un lado. Y obviamente por el tema del cambio de roles y todo esto que venimos hablando con inteligencia artificial, pues no nos deja otra que seguir. Y además yo creo que en todos lados ya estamos oyendo el tema, ya todo se está incorporando, por ejemplo, con inteligencia artificial. Por eso aquí en conclusiones hablamos de que este cambio es exponencial. ¿Y qué significa exponencial? Bueno, pues que el entorno avanza tan rápido, que hablábamos de la inteligencia avanza cada 2 meses, que ahora pues decimos, bueno, vamos a ir con la innovación paso a paso. No, aquí ya no vamos por pasos, aquí vamos por brincos. Tenemos que brincar y dicen que cada año equivale a una década en la evolución tecnológica para poder innovar. O sea, está impresionante. Y antes, bueno, se dice que se planificaba de manera anual, ahora no, debemos estar adaptarnos cada trimestre con los avances tecnológicos. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Es algo que, pues, que se nos viene encima y que tenemos que estar listos y tenemos también que ser más competitivos. Entonces, es donde hablamos también, ¿no? TI que cambia, ya no va a ser el que respalda la operación nada más, sino es que se va a meter y va a definir la estrategia de crecimiento junto con las áreas directivas, porque estamos hablando con todos estos temas de cambios, la parte de datos, o sea, la parte de datos que vamos a tener que revisar para poder tomar decisiones, pues antes se hacía de una manera o se estaba haciendo de una manera muy manual y no teníamos resultados al día a día, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar día a día, ya no podemos esperar 2 semanas a que me manden el reporte a ver si está bien y a ver si cuadra, ¿no? Eso ya no es permisivo. Entonces, los datos alimentan la toma de decisiones y la IA lo que va a hacer es acelerar la competitividad. Eso es bien importante. Entonces, hablamos de automatizar procesos, de tener ciberseguridad avanzada, usar analítica de datos, y eso pues se hablaba ya como, pues es una ventaja competitiva, ya no, ya es un must. O sea, ya es indispensable que estemos nosotros preparados para que esto sea una realidad en las organizaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en temas de infraestructura?
La infraestructura tecnológica siempre ha sido todavía, o todavía es más bien un cuello de botella en organizaciones, en donde los sistemas son rígidos, los procesos son lentos, las plataformas están desconectadas, hay silos de información. Tenemos que cambiar el modelo de la infraestructura hacia un modelo de infraestructura que sea híbrido, flexible y escalable. Es decir, avanzar hacia la agilidad y la innovación, o sea, un trampolín para ir hacia allá. Entonces, creo que todo esto es donde está llevando a las organizaciones. Justo hace poco estaba con un cliente donde nos platicaba cuáles eran sus proyectos del 2026 y hablaba de la actualización de su ERP. Decía, ese es parte de mi brazo tecnológico, el ERP que voy a tener y la parte de infraestructura tecnológica de la renovación. Entonces, son sus dos brazos donde va a partir del 2026, donde está incorporando ya software que trae inteligencia artificial y ese es a donde van las organizaciones para ser competitivas. Y por otro lado, pues obviamente que tenemos que tener una IA responsable, un TI con IA responsable, humano y sostenible. Se dice que el reto es crear sistemas inteligentes, pero también crear sistemas conscientes. Entonces, aquí no basta la adaptación, sino es la anticipación. Y creo que todos en este sentido estamos en el mismo canal y por eso estamos aquí para ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestras organizaciones, hacia esos servicios, hacia esa evolución. Y bueno, y con esto creo que terminamos ya con las serie de preguntas o lo que ustedes tengan que compartir. Y por favor, déjenos sus datos en la encuesta, porque vamos yo creo que a tener no solamente una masterclass, sino vamos a regalar a una gente para que pueden dejarlos por si les interesa. Así que muchas gracias, adelante.